Hace 30 años que vivo en esta casa. 30 años mirando por la misma ventana de la cocina, preparando café en la misma taza desportillada, caminando por pasillos que conoce cada una de mis células. Pero hoy, mientras el sol entra débil por los cristales sucios, no reconozco nada de lo que veo. Mi nombre es Elena. Tengo 68 años. Y acabo de descubrir que la vida que creí vivir fue una mentira cuidadosamente construida. Comenzó como cualquier otra mañana. Desperté sola en esta cama matrimonial demasiado grande, con el lado de mi esposo frío desde hace 5 años. Carlos murió de un infarto. Eso es lo que me dijeron. Eso es lo que creí. Hasta hace 3 horas. Estaba buscando documentos viejos en el escritorio de la sala cuando encontré algo que no debería haber encontrado. Una carpeta manila, escondida detrás de la pared falsa en el fondo del último cajón. Mi corazón supo antes que mi mente. Hay ciertos sonidos que el cuerpo reconoce. El sonido del secreto siendo descubierto es uno de ellos. Adentro había fotografías. Decenas de fotografías de Carlos con una mujer que no era yo. No en los últimos años, no en los últimos meses, sino durante los 30 años que estuvimos juntos. 30 años de su otra vida, sucediendo en paralelo a la mía, como 2 películas proyectándose simultáneamente en la misma pantalla. Pero lo que me destrozó no fueron las fotografías. Fue la carta. La letra era de mi hija. Mi Patricia. Mi bebé. La única persona que creía que me amaba sin condiciones. La carta decía cosas que no puedo repetir sin que me tiemble la voz. Cosas sobre acuerdos. Sobre mentiras pactadas. Sobre por qué nunca vino a visitarme durante esos últimos años de la vida de Carlos, cuando él estaba enfermo. Leí esa carta 3 veces. Luego la rompí. Luego la recogí pieza por pieza del piso, temblando, preguntándome si estaba perdiendo la razón. No estoy loca. Aunque a veces desearía estarlo. La locura sería más fácil que esta verdad. Permíteme contarte quién era yo antes de que todo esto pasara. Antes de que los secretos salieran de sus escondites como cucarachas cuando encienden la luz. Yo era una mujer que creía en las cosas simples. En el amor duradero. En la familia que te sostiene. En que si trabajas duro y tratas bien a la gente, la vida te lo devuelve. Era ingenua, lo sé ahora. Pero entonces, era feliz. ¿Carlos era contador? Trabajaba en una oficina en el centro de la ciudad. Se levantaba cada mañana a las 6, se duchaba mientras yo preparaba el desayuno, besaba mi frente como si fuera una bendición, y se iba. Regresaba a las 6 de la tarde con historias de clientes aburridos y colegas irritantes. Cenábamos juntos. Veíamos la televisión. Nos acostábamos. Fue así durante 30 años. O eso creí. La verdad es que Carlos tenía otra oficina. Otro teléfono. Otra vida en el barrio de San Isidro, en un departamento que compartía con una mujer llamada Viviana. Viviana tenía 35 años cuando Carlos murió. Era abogada. Tenía un hijo de 14 años cuyo padre era Carlos, aunque oficialmente era el hijo de su primer marido. Mi marido no solo tenía un amante. Tenía un hijo que yo nunca conocí. Patricia lo sabía. Mi propia hija lo sabía y nunca me lo dijo. Déjame llevarte atrás, a cuando todo comenzó a romperse, aunque yo no lo supiera en ese momento. Hace 5 años. Carlos estaba en el hospital después de un infarto. Patricia estaba conmigo. Recuerdo cada detalle de ese día porque ahora entiendo que fue el día en que ella eligió un lado y no fue el mío. Estábamos en la sala de espera. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas. Yo no había dormido. Mi maquillaje estaba corrido. Mis manos no dejaban de temblar. Mamá, dijo Patricia, sentándose a mi lado. Hay algo que necesitas saber. Mi corazón se detuvo. Pensé que iba a decirme que Carlos estaba muerto. Pensé que iba a decirme que el médico acababa de salir y que no había nada que hacer. Papá quiere hablar contigo. Pero primero quiero prepararte. Sentí que mis manos se enfriaban. ¿Prepárame para qué? Patricia miró al piso. Para la verdad.
Entré a la habitación del hospital. Carlos estaba pálido, conectado a máquinas que pitaban con ritmo de muerte aplazada. Me vio entrar y algo cambió en su rostro. Culpa. Vi culpa tan clara como si fuera sangre. Elena, susurró, extendiendo una mano que no tomé. Necesito contarte algo. Espié. Espié a que siguiera hablando. A que vomitara sus secretos. He cometido un error. Un error grande. Pero antes de que muera, y no sé si voy a morir, pero he visto la eternidad en estas últimas horas, necesito que sepas que tu vida conmigo fue real. Fue la única cosa real que tengo. ¿De qué estás hablando?, pregunté, aunque ya lo sabía. Algo en mi pecho ya lo sabía. ¿Hay alguien más? ¿Hubo alguien más? Durante mucho tiempo. Pero Elena, créeme, lo que siento por ti, lo que siempre sentí por ti, era diferente. Era verdadero. Las palabras no significaban nada. Eran solo ruido. Como cuando escuchas hablar a alguien pero tu mente está en otro lado, en un lugar donde tu marido de 30 años no acaba de confesarte que tu matrimonio fue un acuerdo donde solo tú no sabías las reglas del juego. ¿Patricia lo sabía?, pregunté. Él cerró los ojos. Yo la pedí que no te lo dijera. Para protegerte. ¿Para protegerme? La risa que salió de mi boca fue de una mujer que no reconocía. ¿Me protegiste mintiéndome? ¿Ese fue tu plan de protección? Pero en ese momento, cuando estaba de pie en esa habitación de hospital con paredes blancas que olían a muerte y desinfectante, elegí creerle. Elegí creer que fue un error. Que sus 50 años de dedicación a mí pesaban más que una década de mentiras. Fue la decisión equivocada. Lo sé ahora. Carlos sobrevivió a ese infarto. Pasó 3 meses recuperándose en casa. Patricia venía a visitarlo con religión obsesiva. Yo los observaba, viendo si había algún toque, alguna mirada que revelara el pacto secreto que habían hecho a mis espaldas. Lo que descubrí fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Encontré el primer correo electrónico en la computadora de Carlos 6 meses después de su infarto. Él había dejado la computadora abierta, descuidado, quizás porque se sentía invencible de haber sobrevivido a la muerte. Mi amor, decía el correo de Viviana, ¿cuándo nos vemos? Nuestro hijo pregunta por ti. Dice que no entiende por qué su padre verdadero no quiere que lo conozca. Mis ojos leyeron esas palabras pero mi cerebro se rehusaba a procesarlas. Nuestro hijo. Esas 2 palabras vibraban en mi cabeza como vidrio roto. Cerré la computadora. Luego la volví a abrir. Luego cerré los ojos y conté hasta 100, esperando despertar de este sueño enfermo. Esa noche, Carlos entró a la cocina donde yo estaba fingiendo preparar la cena. Mis manos estaban cortando cebolla pero mis ojos estaban secos. No había lágrimas. Solo una frialdad que empezaba a solidificarse en mi pecho, como hielo formándose en agua estancada. Leí un correo en tu computadora, dije, sin mirarlo. Él no respondió. Su silencio fue una confesión. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Esa era la pregunta que importaba. No quién. No por qué. Solo cuánto tiempo había estado viviendo en una ilusión mientras él vivía la vida que realmente quería. 20 años, dijo finalmente. Pero Elena, ella no significa nada. Fue un error. Una debilidad. Tiene un hijo. Nuestro hijo tiene un hermano que no conoce. Y mi hija conspira contigo para ocultarme la verdad. Patricia solo quería protegerte. ¿Protegerme? Dejé caer el cuchillo. ¿Saben qué es proteger? Es decirle a la persona que amas la verdad aunque duela. No es tejer mentiras tan elaboradas que cuando finalmente se desmorona todo, la persona no sabe ni quién es. Esa fue la noche en que dormí en el sillón de la sala. Carlos intentó hablar conmigo pero yo no respondí. Simplemente me quedé mirando por la ventana, viendo la lluvia caer, preguntándome cuántas noches más había pasado aquí, en esta misma sala, esperando a un hombre que nunca llegaba porque estaba en otro lado, viviendo otra vida. Lo que sucedió después fue como mirar una película en cámara lenta. No dejé a Carlos. Lo quería, o creía que lo quería, o estaba demasiado asustada para irme.
A los 63 años, después de pasar 3 décadas construyendo tu identidad alrededor de una persona, es difícil simplemente empacar una maleta y comenzar de nuevo. Así que me quedé. Pero algo murió en mí ese día en la cocina, algo que nunca volvió a vivir. Comencé a investigar. Sé que suena obsesivo, pero cuando descubres que tu vida ha sido un teatro de mentiras, necesitas saber cada detalle de la producción. Necesitas entender cómo fue que los decorados engañaban tan bien. Contratar a un investigador privado fue la cosa más humillante que había hecho en mi vida. Pero cuando vinieron los resultados, cuando tuve fotografías de Carlos con Viviana, cuando tuve direcciones y números de teléfono y fechas de encuentros, algo en mí se rompió de una manera que no se podía reparar. No confronté a Carlos. ¿Para qué? ¿Para que mintiera más? ¿Para que me ofreciera más excusas que yo querría creer porque la verdad era demasiado dolorosa? En su lugar, hice algo que me avergüenza ahora. Llamé a Patricia. Necesito que vengas a la casa. Hoy, le dije. Ella vino. Encontré a mi hija en mi puerta y por primera vez en años, la vi como lo que era, una cómplice. ¿Una traidor? Una persona que eligió proteger los secretos de su padre sobre la integridad de su madre. ¿Sabías?, pregunté, mostrándole las fotografías. Ella puso su mano en su boca. Mamá, no. ¿Sabías? Sí, dijo finalmente. Sabía. Esa palabra fue como un puñetazo. Esa palabra cambió todo lo que creía que era nuestra relación. ¿Por cuánto tiempo? Desde hace 15 años. Papá me lo contó cuando tenía 22 años. Me pidió que no te lo dijera. Me dijo que te lastimaría. Me dijo que solo significaba lujuria, que no significaba nada, que su verdadero amor eras tú. ¿Y tú le creíste? Mi voz era tan baja que apenas era un susurro. ¿Tú elegiste creerle? Mamá, estaba asustada. Tenía miedo de perder a papá. Tenía miedo de que la familia se desmoronara. Y él me pidió que protegiera el matrimonio protegiéndote de la verdad. La verdad no es algo que puedas proteger de alguien, dije. La verdad es algo que tienes derecho a saber. Sobre tu propia vida. Sobre tu propio matrimonio. Patricia lloraba. Pero su llanto no me tocó. Era como observar a un extraño con los ojos llorosos. No era mi hija. Era alguien a quien había traído al mundo pero que no conocía. Nunca quise hacerte daño, dijo. Pero lo hiciste, respondí. Lo hiciste todos los días durante 15 años. Cada vez que miraste a tu padre y no me dijiste. Cada vez que viste a tu madre y escondiste la verdad. Cada vez que comimos juntos como familia, pretendiendo que todo era perfecto. Ella se fue esa noche. Y algo se fue con ella. Una parte de mí que creía que la familia era lo más importante. Una parte de mí que creía que el amor importaba si era verdadero. Los últimos 5 años con Carlos fueron extraños. Seguimos viviendo juntos. Seguimos siendo corteses. Pero era como vivir con un espía. Cada conversación era superficial. Cada toque era vacío. Él intentaba recuperar lo que habíamos perdido pero yo no podía olvidar. Luego vino el segundo infarto. Este fue más severo. Carlos colapsó en la cocina una mañana de viernes mientras yo regaba las plantas. Lo escuché caer. Escuché el sonido de su cabeza golpeando el piso. Llamé a la ambulancia. Pasé las próximas 24 horas en el hospital esperando. Patricia llegó 2 horas después de que Carlos ingresara. Nos miramos en la sala de espera, 2 mujeres rotas que alguna vez habían sido madre e hija. ¿Va a estar bien?, preguntó. No lo sé, respondí. Pero sabía que no. Podía verlo en los ojos de los médicos. Podía sentirlo en el aire del hospital, ese olor a muerte que impregna los lugares donde la gente termina su vida. Carlos murió a las 3 de la mañana. Patricia estaba dormida en una silla. Yo estaba de pie junto a su cama, sosteniendo su mano, esperando sentir algo. Amor, furia, perdón. Pero lo único que sentía era un vacío tremendo. Cuando su pecho dejó de subir y bajar, no lloré. Solo solté su mano y caminé hacia la ventana.
Miré la ciudad dormida bajo la lluvia. Y pensé, ahora ya sabe todas las respuestas. Yo solo tengo todas las preguntas. Pero la historia no termina con la muerte de Carlos. Es curioso cómo creemos que la muerte cierra capítulos. No lo hace. A veces, la muerte es solo el acto final antes de que el verdadero drama comience. 3 días después del funeral, mi hijo menor, Marcos, me llamó desde Buenos Aires, donde vive desde hace una década. Mamá, necesito hablar contigo, dijo. Sobre algo que Patricia me reveló. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Qué? Papá tenía un hijo. Un hijo que no es de Viviana. Otro hijo. Una hija, en realidad. Que vive en Rosario. Y Patricia la conoce. Mamá, Patricia ha estado en contacto con ella durante años. Las palabras llegaron pero no las procesé. Era como escuchar hablar en un idioma que una vez supe pero olvidé. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, aunque escuché perfectamente. Hay una hermana que no sabías que existía. Papá tuvo un hijo cuando tenía 25 años, antes de conocerte. La madre lo abandonó. Él la dejó con su tía. Pero papá nunca dejó de mantenerla. Dinero todos los meses. Visitas secretas. Colgué el teléfono. Luego lo volví a descolgar y marqué el número de Patricia. ¿Es verdad?, pregunté. Mamá, déjame explicar. ¿Es verdad? Sí, dijo finalmente. Es verdad. Esa noche, después de que colgué el teléfono, fui al escritorio de Carlos. Esa carpeta manila que había encontrado 3 días atrás estaba donde la había dejado. Volví a revisar las fotografías. Esta vez, vi lo que me había perdido la primera vez. Había una niña en algunas de las fotos. Una niña que tenía los ojos de Carlos. La misma nariz. El mismo lunar en la mejilla izquierda. Tenía diferentes edades en las distintas fotos. Desde una bebé hasta una joven mujer de 30 años. Mi marido había tenido una hija. Una hija que nunca me presentó. Una hija que probablemente sabía más sobre mí que yo sobre ella. Una hija que, por 35 años, fue el secreto más guardado de su vida. Decidí buscarla. Tuve que contratar a otro investigador. Tuve que darle dinero que no tenía. Pero necesitaba verla. Necesitaba mirarla a los ojos y saber si era parte de esta conspiración elaborada o si era, como yo, una víctima de los secretos de Carlos. Su nombre es Claudia. Vive en una pequeña casa en las afueras de Rosario. Es maestra de escuela. Tiene un hijo de 12 años. Está divorciada. Por lo que pude descubrir, Claudia vivió en la pobreza durante gran parte de su vida porque el dinero que Carlos le enviaba nunca era suficiente, nunca era consistente, nunca llegaba cuando más lo necesitaba. La visité en un viernes. Conduje 2 horas desde mi casa, con las manos temblando en el volante, preguntándome qué iba a decir. Hola, soy Elena. ¿Soy la esposa de tu padre? ¿La mujer a quien él engañó durante 35 años? La mujer que nunca supo que existías. Ella estaba en su jardín, regando las plantas. Llevaba un vestido floreado desteñido. Su cabello era gris, como el mío. Su postura era cansada, como la mía. Se volvió cuando escuchó el sonido del auto y algo en su rostro cambió. Fue como mirar a Carlos en el rostro de una mujer. «Elena», preguntó. «Sí», respondí. «Patricia me dijo que podrías venir. Hace años que te espero». Entramos a su casa. Era pequeña pero limpia. Había fotografías en las paredes. Fotos de Claudia con Carlos. Fotos de su hijo. Fotos de una vida que yo no era parte de. «¿Cuánto tiempo lo sabías?», pregunté. «Desde que tuve uso de razón», dijo Claudia. «Mi madre me lo dijo cuando tenía 6 años. Papá me visitaba cada 2 meses. Me traía cosas. Me prometía que algún día todo estaría mejor. Que algún día podría vivir con él. Pero ese día nunca llegó». «¿Y Patricia? ¿Cuándo conociste a Patricia?» «Hace 15 años. Se presentó en mi puerta. Me dio dinero.
Me dijo que tenía instrucciones de papá de mantenerme segura, de asegurarse de que tuviera lo que necesitaba. Y durante 15 años, Patricia fue más mi hermana que mi padre. Algo en mi pecho se rompió. La verdad era más complicada que cualquier cosa que hubiera imaginado. No era solo que Carlos tuviera un amante. Había tenido una vida entera paralela. Una hija que nunca conocí. Una red de mentiras y gente que colaboraba para mantenerlas viva. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué qué?, respondió Claudia. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué Patricia no me lo dijo? ¿Por qué tú no? ¿Porque estaban protegiendo a mi padre?, terminó Claudia. Porque si tú sabías sobre Viviana, eventualmente descubrirías sobre mí. Y si descubrías sobre mí, entonces tenías que decidir si ibas a quedarte o irte. Y si te ibas, papá tenía miedo de perder todo. Su familia. Su reputación. Su vida tal como la conocía. Entonces eligieron mantenerme en la ignorancia, dije. No, respondió Claudia. Eligieron mantener en pie el acuerdo que habían hecho con papá. Porque todos nos beneficiábamos. Patricia se beneficiaba de tener un padre que la apoyaba financieramente. Viviana se beneficiaba de tener un hombre que la visitaba, que la amaba, que le daba dinero. Y yo me beneficiaba de saber que tenía un padre que, aunque no podía estar completamente conmigo, intentaba estar. ¿Y yo?, pregunté. ¿Cuál era mi beneficio? Claudia me miró, y por un momento, vimos una a la otra con claridad. Ignorancia, dijo finalmente. Tu beneficio era la ignorancia. Tenías un marido que venía a casa. Que amaba a tus hijos. Que te daba seguridad financiera. No tenías que pensar en dónde estaba realmente, porque no querías saber. Y todos lo sabíamos. Todos éramos cómplices en mantener tu ilusión viva. Esa fue la verdad que lo a la familia. No el descubrimiento de la infidelidad. No el secreto de la otra familia. Fue comprender que todos habían decidido que mi derecho a la verdad era menos importante que su derecho a la comodidad. Conduje de regreso a casa esa noche en silencio total. Ni radio. Ni música. Solo el sonido de las ruedas en la autopista y el sonido de mi propio corazón rompiendo en pedazos lentos. Patricia vino a verme una semana después. ¿Visitaste a Claudia?, preguntó. Sí, respondí. ¿Qué piensas? Pienso que has mentido durante 15 años. Pienso que sacrificaste mi dignidad para mantener el confort de tu padre. Pienso que no eres la hija que creía que tenías. Patricia lloró. Pero sus lágrimas no cambiaron nada. ¿Alguna vez me vas a perdonar?, preguntó. No lo sé, respondí, y fue la verdad más honesta que había dicho en años. Hoy, mientras estoy aquí en esta casa, rodeada de 30 años de recuerdos de una vida que no fue lo que creía que era, entiendo algunas cosas. Entiendo que el amor no siempre significa verdad. Que la familia no siempre significa lealtad. Que los secretos, no importa cuán bien intención, eventualmente envenenan todo lo que tocan. Entiendo que pasé 30 años viviendo una mentira tan elaborada que cuando finalmente se desmorona, todo desaparece. No hay nada sólido en que estar parada. He perdonado a Patricia, aunque no de verdad. Es más como, hemos llegado a un acuerdo. Ella llama cada domingo. Yo respondo. Nos decimos que nos amamos. Pero ambas sabemos que algo se rompió y no va a volver a estar como era. Claudia ahora es parte de mi vida. Es extraño. Tenemos una hermana conexión que no es lineal ni clara. Ella es hija de mi marido pero no es mi hija. Ella es mi familia pero fue un secreto. A veces vamos a tomar café. A veces hablamos de Carlos. La mayoría del tiempo, no hablamos en absoluto. Solo estamos juntas, dos mujeres que fueron engañadas de diferentes maneras por el mismo hombre. Viviana murió hace 2 años. De cáncer. Nunca la conocí en persona, pero cuando me enteré de su muerte, sentí algo que no esperaba. Compasión. Porque ella también estaba viviendo una mentira. Ella también pensaba que Carlos era suyo. Ella también fue víctima de sus propios secretos. Lo que quiero que entiendas, lo que necesito que entiendas, es que la verdad siempre sale.
Siempre. No importa cuántas capas de mentiras construyas, eventualmente el cimiento se debilita. La verdad es como agua. Encuentra cada grieta y gotea, gotea, gotea hasta que todo está mojado. Mi consejo, si te atreves a pedirlo después de esta historia, es dile la verdad a la gente que amas. Aunque duela. Aunque change everything. Porque vivir una mentira es como construir tu casa sobre arena. Todo es hermoso hasta que llega la tormenta. He aprendido a vivir con el silencio de esta casa. He aprendido a dormir en una cama donde una sola persona cabe cómodamente. He aprendido que la vejez es más fácil cuando no cargas el peso de la ilusión. Y he aprendido que el perdón no significa olvido. El perdón significa soltar el cuchillo que has estado clavando en tu propio corazón, esperando que el otro se duele. Pero solo te hiere a ti. Entonces, aquí estoy. Una mujer de 68 años, en una casa que conoce cada rincón, viviendo una vida que finalmente es auténtica, aunque sea solitaria. Y eso, de alguna manera, es suficiente.